Acompáñenme al libro de Primera de Samuel. El título que le puse a este mensaje es, ¿se podrá bajar un poquito? Yo escucho como el retorno, no sé eso. Ahí creo que está un poco mejor. ¿Sí, no? ¿Ustedes también? Bien, perfecto. Le puse a este mensaje, cuando los hijos no continúan con el legado. Cuando los hijos no continúan con el legado. Y al hablar de esta palabra legado, seguramente ya en sus mentes se le viene alguna idea, un concepto que tenemos de lo que es legado. Pero para que todos tengamos una misma idea, ¿qué es un legado? Un legado es lo que una persona deja a otros para que ellos lo continúen, ¿no? No es lo mismo legado que herencia. El legado generalmente suele ser intangible. Es importante eso, suele ser intangible el legado. El legado es un camino que se traza, que uno traza para que otros sigan. Huellas para que otros pisen. Un ejemplo para que otros imiten. En cierta manera, el legado es una herencia, pero una herencia intangible, que trasciende el tiempo, que impacta a las generaciones futuras. Por ejemplo, Abraham, y esto quiero que me respondan ustedes, ¿qué legado dejó Abraham? Una generación, un legado de fe. Un legado de fe, ese es su legado. Sí dejó generación, hijo, pero el legado es la fe. Pero el legado que tú dejas no necesariamente va a ser continuado. Y ese es el caso, el ejemplo que vamos a ver hoy, el de Samuel y sus dos hijos, Joel y Abías. Acompáñenme ahí a 1 Samuel capítulo 8 y les voy a pedir que se pongan de pie los que puedan. Si alguno no puede, por favor no se sienta en la obligación. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 al 3, y vamos a leerlos. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Mi Señor, danos luz en tu palabra. Pero no solo que con tu palabra alumbres nuestro entendimiento, alumbra nuestro corazón, Señor, que tantas veces somos duros al escucharla y pensamos, esto es para el otro. Señor, háblanos a nosotros, a cada uno de manera personal, como tu Espíritu Santo lo hace cada vez, Señor. Toma tu palabra, Señor, y glorifícate. Glorifica tu nombre una vez más. Usa este siervo inútil, lo débil, lo vil del mundo, Señor, para que tú recibas gloria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Samuel era un profeta de Dios para el pueblo de Israel y era un juez en Israel. Gracias, mi hermano. Y ejerció su liderazgo de una manera increíble, lo hizo espectacular, pero Samuel comenzó a envejecer, comenzaron a pasar los años
y se puso viejito, como lo vamos a hacer cada uno de nosotros. Se puso anciano y al estar anciano ya no podía atender las necesidades del pueblo con la misma eficacia que lo hacía años atrás. ¿Cuáles eran las necesidades del pueblo? 1, resolver disputas legales. 2, administrar justicia. 3, guiar y liderar al pueblo de Israel. Y como estaba anciano, como ya no tenía las mismas fuerzas, las mismas capacidades, debía hacer algo, debía tomar una decisión. Y la decisión que Samuel tomó fue delegar en sus 2 hijos. Delegar responsabilidad en sus 2 hijos que son Joel y Abías. ¿Bien? ¿Y qué los puso como jueces? ¿En dónde? En Beerseba. ¿Y qué tenían que hacer? Lo que hacía el juez. Resolver problemas legales, administrar justicia, guiar y liderar al pueblo de Dios. Ahora, poner a sus hijos como jueces era lo lógico, era como lo obvio, lo esperado, lo normal, lo que se debía hacer, ya que ellos fueron formados para un día ser los futuros jueces. Fueron enseñados, fueron criados por Samuel para esto. Ellos crecieron viendo el mejor ejemplo. Un juez que impactó en el pueblo. Ellos crecieron viéndolo. Crecieron viendo a Samuel temiendo a Dios. Crecieron viendo este ejemplo de este hombre que hacía conforme al corazón de Dios. Era un siervo fiel y obediente y ellos, sus hijos, crecieron viendo esto. ¿Cómo era un juez en Israel? Pero la Biblia nos dice algo muy triste acerca de ellos. La Biblia nos dice que no anduvieron en los caminos de su padre. Allí pueden leerlo. Dice, no anduvieron en los caminos de su padre. No siguieron las pisadas, las huellas de Samuel. No siguieron su fiel ejemplo de amor a Dios y de temor a Dios. Ellos crecieron viendo a Samuel orar por el pueblo, arrodillarse por ellos. Ellos crecieron viendo a Samuel cuando hacían los sacrificios, los holocaustos y todo el pueblo de Israel se reunía. Seguramente sus hijos estaban allí viendo a su papá administrando esto. Seguramente vieron a su papá leyendo las escrituras, administrando la ley para el pueblo. Seguramente vieron a su papá doliéndose cuando el pueblo pecaba y diciéndoles arrepiéntanse y vuélvanse al Señor de todo corazón. Ellos lo vieron. Y vieron a su papá como juez impartir con justicia, juzgando con verdad y equidad. Pero la Biblia dice que no siguieron los caminos de su padre, no continuaron con su legado. Y allí en las Escrituras lean, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Samuel trazó un camino, uno que era agradable a Dios. Les dejó las pisadas donde debían pisar para saber cómo conducirse de una manera agradable a Dios. Pero para eso ellos debían amar a Dios tanto como Samuel. Pero no. Había algo en su corazón que ellos amaban más que a Dios. Los bienes. El sentir el dinero en su mano. El peso del dinero en el bolsillo. Ah, está pesado esto.
¿no? O podemos comprar cositas. Ellos como jueces eran siervos de Dios, pero Dios no era lo más importante para ellos. En sus corazones había un altar, un intruso. Servían a Dios, servían al pueblo. Pero Dios no era lo más importante, sino los bienes, el poder del dinero, la comodidad que aporta, la vida que el dinero ofrece. Ellos como jueces debían juzgar con imparcialidad. Se traía un caso ante ellos y ellos debían juzgar según los hechos, la verdad y según la ley. Pero no pasaba. Sino que según cuánto tenías para ofrecer, aunque seas un impío, digno de ser condenado, podías ser declarado justo. Inocente. Nada que pase hoy día. Hoy no pasa similar. Un homicida, un ladrón, un adúltero, que en aquel tiempo por la ley era condenado a ser apedreado, por ejemplo, por la cantidad de dinero suficiente, podía ser declarado un ciudadano ejemplar. Se corrompieron. Los hijos de Samuel se corrompieron. Comenzaron a aceptar sobornos. Una práctica inmoral que nublaba la visión del juez. Era influenciado para tomar una decisión. Su vista, su juicio era nublado por el dinero. Y acá nosotros en este mismo preciso momento estamos condenando a Abías y a Joel, como diciendo, qué impíos que son, ¿no? Y uno piensa, por dinero. Pensemos nosotros, mis hermanos. Pensemos cuántas veces por dinero nos vendimos. Tal vez vendiste alguna convicción. Tal vez por dinero se nubló tu juicio. Y no quiero dar ejemplos, porque sé que voy a tocar una fibra sensible en cada uno y van a pensar que es personal. Pero si prestan con atención, es más normal de lo que parece. Nos corrompemos. Ellos heredaron su posición, pero no su carácter. Heredaron su posición, pero no su carácter. Amigos, el legado de Samuel no era que sean jueces de Israel, sino la forma en que ellos iban a juzgar Israel. El legado de Samuel no era que sean el líder y guía, sino la forma en que iban a liderar y guiar al pueblo de Dios. El legado de Samuel era un legado de fidelidad, un legado de amor a Dios y al pueblo de Dios. En el capítulo 2, versículo 35, Dios, hablando a Elí por medio de un profeta, le dice que se iba a buscar un sacerdote fiel que hiciera conforme a su corazón y a su alma. ¿Quién era este? Samuel. Samuel era este sacerdote fiel y ese era su legado, un siervo obediente y temeroso de Dios. Pero estos dos heredaron su profesión, pero no su legado.
no continuaron con su legado. Y probablemente no siempre fue así. Probablemente comenzaron bien, siendo justos, rectos, juzgando según la ley cada caso. Seguramente comenzaron haciendo lo bueno delante de Dios. Pero un día se encontraron con aquella tentación que tocaba lo más sensible de su corazón. Alguien ofreciéndole dinero para cambiar de opinión. Joel, Abías, estoy desesperado. Si salgo culpable, me arruino la vida, pierdo a mi familia, a mi hijo, ¿qué van a pensar de mí? Tengo plata para darte. Joel, te cambio la vida, te puedo dar, ¿cuántos denarios querés? ¿1000 denarios? ¿El salario de 3 años? 50 vacas, 10 corderos. Te cambio la vida, pero decime que soy inocente. Si dicto lo que es justo, me quedo sin nada. Pero si tan solo una vez tuerzo un poquito la ley, ganamos todos. Él gana, yo gano. Claro, vieron que juzgar justamente no era rentable. Ser justo no deja ganancia y pasa en el pastorado también. Ser justo no deja ganancias. No es rentable, no era impartir la ley según la Biblia. No dejaba dinero. Pero torcerla, Abías, no hagas eso. Joel, ¿cuánto hace que te quiere comprar aquello? Que ve que el tal José del pueblo lo tiene y siempre se pasea y vos, ¿cuánto hace que te lo quiere comprar? Una vez, amigo, hermano. Si torcemos la ley, ganamos. Comenzaron a vender la justicia, comenzaron a vender su integridad por dinero, diciéndole justo el culpable e inocente. Perdón, justo al culpable y culpable al inocente. Y las escrituras dicen, allí van a aparecer unos pasajes. Éxodo 23, del 6 al 8, y aclaro, esta es la nueva versión, la nueva traducción viviente, por una cuestión de que me gustó mucho esta traducción de este pasaje. Los otros son toda Reina Valera. No pervertirás el derecho que se debe a tu hermano necesitado en su pleito. Apártate de acusar falsamente y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. No aceptarás soborno, porque el soborno ciega a los que ven con claridad y pervierten la causa de los justos. Deuteronomio 27-25. Maldito el que reciba soborno para quitar la vida al inocente. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Isaías 5:23 dice, ¡ay de los que justifican al impío mediante soborno! Y a los justos despojan su derecho. Estos representantes de Dios debían juzgar de acuerdo a la ley. Y ellos estaban atentando contra la misma justicia de Dios. Y Dios dice, para ustedes hay un ay. Hay un ay. Es un gemir, es un lamento. Y ellos lo sabían porque conocían la ley. Pero ¿saben qué? Su temor de Dios se desvanecía frente al dinero.
Su temor de Dios se hacía como nada frente a la idea de poder tener más, de poder comprar aquello que le gustaba, frente a la idea de vivir mejor. El legado de su padre perdía la importancia frente al peso del dinero en sus bolsillos. Nos pasa que tal vez para ti no es el dinero. Para ti tal vez sí, no lo sé. Pero hay algo que nubla tu conciencia, tu vista, tu juicio. Y que Dios dice, no hagas esto, pero frente a esto, ya no me da tanto temor el Señor. El castigo que puedo tener si puedo tener esto. Somos todos pecadores, así que estoy seguro que todos tenemos algo que te nubla. Y no era que no obraban jamás con justicia, sino que cuando había plata de por medio, ahí no obraban con justicia. Cuando había un sobornito. Seguir el legado de Samuel garantizaba comunión con Dios. Y garantizaba la bendición de Dios, porque según la ley, por la obediencia había bendición. Pero torcer la justicia, recibir un soborno, garantizaba la ira de Dios, el lamento de Dios, la disciplina. Y tal vez pienses que los hijos de Samuel eran como los hijos de Elí. ¿Has pensado eso? Ofni y Fines, que también tomaban de las ofrendas, de los sacrificios de Dios, y se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del templo, ¿no? Tal vez pienses que los hijos de Samuel hacían lo malo por la misma razón que los hijos de Elí. Por la culpa de su padre. Samuel era el culpable. ¿No? Podés pensar algo así. Ofni y Fines hicieron lo malo delante de Dios, aunque vieron un buen ejemplo en Elí. Pero Dios le dijo a Elí, tú honraste a tus hijos más que a mí. Elí les enseñó a servir a Dios, pero cuando ellos pecaban no los reprendía. No les enseñó a temer a Dios. No los obstruyó, no los estorbó en su pecado. Sin embargo, claramente Samuel no fue un mal padre. A pesar de que sus hijos no siguieron su ejemplo y su legado, es evidente que Samuel hizo lo recto con ellos, porque Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Y si Samuel hubiera amado a sus hijos más que a Dios y no los hubiera estorbado en su pecado, Dios los hubiera corregido a Samuel también. Sin embargo, es evidente que Samuel no solo les dio un buen ejemplo, no solo les mostró con su vida que amaba a Dios, sino que claramente corregía a sus hijos. Les enseñó a base de vara, de disciplina, estorbándolo, mostrándoles. No solo por medio del ejemplo, sino por medio de estorbarle a quién debían amar y a quién debían temer. Alentándolos a servir al Señor de una forma agradable a Él. Y claramente parecía que habían aprendido. Claramente Samuel veía a dos hijos justos que habían aprendido a temer a Dios, que habían sido estorbados en el pecado. Por eso Samuel los puso como juez allí en Berseba. Pero cuando fueron puestos como jueces, se enfrentaron a las tentaciones, a lo que todo este mundo puede ofrecerles. Y salió a luz lo que verdaderamente había en el corazón, lo que más amaban.
Tomaron su propia decisión, vender su integridad por dinero. Ahora, yo mientras estudiaba me preguntaba también y pensaba en este pasaje, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué pasó con Samuel? ¿Por qué los hijos sí se apartaron? Si fueron bien instruidos, ¿por qué no siguieron su legado? ¿Qué es Proverbios? Sabiduría. No es una promesa de Dios. Es un consejo sabio de Dios, pero no una promesa de Dios. Es un consejo de sabiduría. Al salir de la casa, los hijos toman sus propias decisiones. Se encuentran con las tentaciones, con todo lo que este mundo ofrece. Y el corazón va a revelar a quién realmente aman. Debes saber que ser criado en un hogar cristiano no garantiza que sea un siervo de Dios. Que lo estorbes en su pecado no garantiza que sea un siervo de Dios. Y que seas el mejor ejemplo a seguir no garantiza que sea un siervo de Dios. Pero esto es sabio. Es sabio y agradable a Dios. Es sabio y agradable a Dios hacerlo. Pero él o ella debe cultivar su propia relación con el Señor. Porque van a tomar sus propias decisiones. Porque se van a enfrentar a sus propias tentaciones. Mientras tanto, tú les enseñas a servir y temer a Dios cuando los reprendes. Pero luego no van a tener la reprensión de papá, van a tomar su propia decisión. Puedes seguir tu ejemplo de fidelidad, de amor y temor de Dios, o pueden apartarse tras aquellos que terminen amando más. Incluso aunque estén sirviendo, como lo estaba Joel y Abías, viviendo una doble vida. Viviendo una doble vida. Ya casi voy terminando. Fueron instruidos, tuvieron un gran ejemplo, fueron estorbados en su pecado, corregidos con vara, pero así todos no siguieron las pisadas de Samuel, sino que su corazón se desvió tras la avaricia, comenzando a aceptar sobornos. Así que papá, mamá, abuelos, abuela, incluso ustedes jóvenes tienen que ir pensando esto. No solo debes preocuparte por tu legado, debes preocuparte por tu legado. Debes preocuparte por cuál es la línea que estás trazando, cuáles son las huellas que estás dejando a tus hijos, diciéndole, sigan esto después de mí. Debes preocuparte por ser un buen ejemplo a seguir, pero debes prepararlos para continuar con el legado. Debes prepararlos, debes encaminarlos. ¿Cómo? Velando que ellos tengan su propia comunión con el Señor, su propio tiempo con el Señor. Debes prepararlos para que ellos luego quieran seguir tus pisadas. Juan 13:15 dice, va a estar en pantalla, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Quién lo dijo? ¿Se acuerdan cuál es el contexto? Piensa en el capítulo. Juan 13. ¿El lavamiento de los pies? No, sí. Es el lavamiento de los pies. Esto dijo Jesús en el contexto en el que Él está lavando los pies a sus discípulos. Y por eso lo voy a volver a leer. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué es eso? Díganlo. Legado. Legado, un legado de amor,
un legado de humildad, un legado de servicio desinteresado, un legado de estimar a los demás como superiores, tanto que le lava los pies. Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Un legado de qué? De sufrimiento. Ah, Señor, un legado de dolor y sufrir sin pecar. Esas son las huellas, ¿no? Las pisadas. Aceptar el dolor y el sufrimiento sin pecar contra nuestro Dios. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Un legado de muerte. Muerte de la carne para vivir para Dios. Cada día, no una vez al mes. Dice, yo en mi pisada todos los días tenía que morir. Ahora mueran ustedes cada día a sus pasiones, a sus deseos, a sus derechos. Mueran. Eso es el legado de Cristo. Ahora el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, yo digo el principio y se van a acordar y me acompañan ustedes. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Seguid mis pisadas, porque yo sigo las mismas que las de Cristo. Oh, amigos, qué palabras tan lindas y tan fuertes. Y ojalá que podamos decirle a nuestros amigos, a nuestros sobrinos, a nuestros primos, tíos, hijos, familia, nietos, seguime, porque yo sigo a Cristo. Continúa mi legado. Amigos, si murieras hoy, ¿cuál sería tu legado? La mesa de las niñas, la veo conversando. Ya casi terminamos. Si murieras hoy, ¿cuál sería tu legado? ¿Qué es lo que le estás dejando a tus hijos para que imiten y sigan? Jóvenes, allí esa mesa de la juventud, pueden ser un ejemplo para sus amigos. Siendo tan jóvenes. Yo tenía un amigo que me decía, no sé cómo haces. Y yo le decía, es que no puedo, es Cristo. Pueden hacerlo también. No esperen a verse ancianos como toda esta gente acá, que ya está pensando en, que le estoy dejando a mi hijo. ¿Qué le están dejando a otros para que imiten y sigan? Un legado de servicio, de humildad, de lavado de pie, de estimar a los demás como superiores. Un legado de sufrir sin pecar. ¿Tus hijos te ven sufrir sin pecar? Sin quejarte contra el Señor. Tus primos, tu mamá, quien sea, quien te está mirando, quien te está observando, la persona que te está siguiendo. ¿Qué es lo que ves? ¿Cuál es tu legado? ¿Te ven morir cada día a ti, a tus derechos, a tus pasiones, a tus deseos, decirle no para glorificar a Cristo? ¿O tú dejas un legado de queja? Un legado de chisme, que todos saben que llevas y traes para todos lados. Un legado que habla mal de todo, que ve lo malo en lo demás y no sus virtudes, que son todos lo peor. El legado de uno cómodo,
que siempre quiere que todos estén sirviéndolo a su disposición, que lo llamen, que lo acaricien, que le hagan masaje, que lo mimen, que le manden WhatsApp. El legado de uno que vive para satisfacer su propia carne. Hoy vamos a la iglesia, no, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer otra cosa. El legado de uno que sirve a Dios. Pero se deja sobornar. Es decir, hay algo que ama más. ¿Cuál es el legado? Si murieras hoy, ¿cuáles son esas huellas que estás dejando? Y que hay una buena noticia, es que puedes borrarla y trazar otro camino. Estás a tiempo. Estás a tiempo. Estás a tiempo de pedirle perdón a esa persona que vos sabés que te está mirando y decirle, te di un mal ejemplo. Pero ahora seguime que yo sigo a Cristo. Alienta a tus hijos a tener su propia comunión, prepara sus corazones. Y hablo de los hijos, pero quiero hablar de la persona que vos sabés que te está mirando, que vos sabés que te está siguiendo. Aquel discípulo, sin el título de discípulo. Prepara su corazón, que tenga su tiempo con el Señor. Pero tal vez te identificás con los hijos de Samuel, tal vez te identificás con Abías y Joel. Y sientes que estás viviendo una doble vida, sirviendo al Señor, pero un sobornado. ¿Qué quiero decir? Que temes a Dios, pero cuando está el Señor y eso, ya no temes tanto a Dios. Y voy a terminar con esto. Procura que hereden, y como aclaraba, es una herencia intangible, que hereden tu legado y no tu profesión, como los hijos de Samuel. Los padres hoy día están tan preocupados de que sus hijos estudien y que vayan a la facultad, para que tengan un mejor estilo de vida, para que no pasen las necesidades que nosotros pasamos. No, clásicas frases. Que se olvidaron que tienen que formar un adorador, un siervo de Dios. Si estudia, genial, gloria a Dios. Pero los padres están enseñándole a sus hijos que hereden una profesión y no un legado de siervo de Dios. Porque tus hijos después se dejan sobornar. ¿Cómo? Que no duela tanto. Empieza la facu y falta porque tiene que estudiar, ¿no? Soborno. Es un soborno. Nubla tu juicio cuando Dios no está haciendo lo primero. ¿Cuál es tu legado? ¿Cómo estás sirviendo al Señor? ¿Como Joel o Abías? Prepara su corazón para ser un adorador, un siervo de Dios. Si es un profesional como los hijos y termina siendo un juez como Samuel, genial. Pero lo importante era cómo lo iban a hacer. Señor mío, Padre amado, gracias por tu palabra. Nada, Señor, no me avergüenzo delante de ti, simplemente pidiendo que podamos ser un poco más como Samuel. Ayúdanos a tomar el ejemplo de Joel y Abías y a temer. En el nombre de Jesús. Amén.